En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla Conversión de la luz solar en energía química mediante el uso de cobre, organizado por el Departamento de Química de nuestra Casa de Estudios, en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Saludamos a quienes nos acompañan hoy, autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presentes en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Antes de comenzar, informamos que las consultas podrán realizarlas a través del chat o la sección preguntas-respuestas de Zoom o de los comentarios de Facebook. Al finalizar la presentación de esta jornada, solicitaremos a nuestra expositora que pueda responder algunas de las preguntas seleccionadas. Para dar inicio a esta actividad, presentamos a la expositora Francisca Clavería, licenciada en Química de la Universidad Andrés Bello. Actualmente es estudiante de segundo año del doctorado en Ciencias, mención Química, impartido por nuestra Casa de Estudio en conjunto con la Universidad de Valparaíso. Sus áreas de especialización son la fisioquímica y la química computacional. Francisca nos presenta la charla Conversión de la luz solar en energía química mediante el uso de cobre. La futura conversión de energía a gran escala debe basarse en recursos y elementos abundantes en la naturaleza, tales como el hierro y el cobre, los cuales pueden garantizar el desarrollo de una tecnología sostenible respecto de la dimensión local y global de los problemas a los que nos enfrentamos. Entre las posibles soluciones se encuentra la fotocatálisis, redox, basada en cobre, que convierte la luz solar en energía química. El trabajo que se presentará a continuación está dirigido a la comprensión e ingeniería a nivel molecular de tales complejos de cobre, impulsado por simulaciones computacionales precisas de estas moléculas. Estimada Francisca, muy buenos días. Por favor, adelante. Hola, muy buenos días. Gracias a los asistentes. Buenos días a todo el cuerpo académico y al Departamento de Química. Se agradece por esta instancia. Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien. A continuación presentaré mi charla de conversión de luz en energía química mediante el uso de cobre. La presentación está organizada en 3 contenidos. Comenzaré con una introducción. A continuación daré una explicación acerca del proceso de catálisis fotorredox. Y para finalizar con distintas aplicaciones y las eventuales conclusiones que podríamos tener de estos tópicos. A modo de introducción, podemos entender que todas las formas de vida hasta ahora conocidas en nuestro planeta requieren de energía para su crecimiento y para su conservación. Las plantas superiores y algunos tipos de algas y bacterias obtienen la energía directamente de la radiación solar, que utilizan para sintetizar aquellas de las sustancias esenciales para su propio conocimiento y para su propio desarrollo. Los animales, en cambio, no pueden utilizar la luz solar como fuente de energía. Estos satisfacen sus requerimientos energéticos alimentándose de las plantas u otros animales que a su vez se alimentan de organismos vegetales. En definitiva, pues, la fuente última de energía metabólica en nuestro planeta resulta ser el Sol. La energía solar asimismo es responsable entonces del viento, de la lluvia, de las mareas, en consecuencia también de todas las energías eólicas e hidroeléctricas que pueden relacionarse directamente con esta estrella. ¿Sí? La energía solar procede de la fusión de 4 núcleos de hidrógeno para formar un núcleo de helio, ¿sí? Siendo la energía liberada en el proceso la que permite mantener la superficie solar a una temperatura de aproximadamente 6.000 grados Kelvin.
temperatura, el Sol se comporta como un cuerpo negro, es decir, como un emisor de radiación en una amplia franja del espectro electromagnético. Si bien la atmósfera terrestre solo es transparente a la luz visible, existen distintos tipos de radiación, los cuales podemos observar a su izquierda en un rango de mayores a menores longitudes, donde podemos encontrar en el espectro electromagnético ondas de radio, infrarrojas, de microondas, la luz visible, los rayos X y los rayos gamma, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa, en realidad, en especial, es el área cercana a la luz visible, porque aquí nosotros vamos a trabajar en los compuestos que más adelante les voy a mostrar. Con respecto al espectro electromagnético, ¿qué pasa aquí? Con respecto al espectro electromagnético, nosotros tenemos un rango de luz visible, los cuales se encuentran en un rango entre 390 nanómetros y 780 nanómetros, ¿sí? Este rango de luz visible es el que nosotros requerimos para poder activar las moléculas que nosotros vamos a presentar más adelante, ¿sí? En el costado izquierdo, nosotros tenemos un campo magnético. Este campo magnético tenemos, una onda electromagnética. La radiación electromagnética es un tipo de campo eléctrico, es decir, una combinación de los campos eléctricos con los campos magnéticos que se encuentran oscilantes y se van propagando a través del espacio. ¿Sí? Van con una energía y por lo tanto se trasladan a través de la velocidad de la luz. Este espectro electromagnético consta de distintos rangos. Es el importante en nuestro trabajo. Con respecto a la teoría cuántica, tiene su forma a poco de que Rutherford diera a conocer su modelo atómico con el núcleo. Luego de que Rutherford diera a conocer su modelo atómico en el núcleo con cargas positivas y con los electrones orbitando con cargas negativas, los átomos parecían pequeños sistemas en miniatura. Es decir, los electrones al girar emitían luz, pero estos pierden energía. Esto haría que cayeran los protones, destruyendo los átomos. Entonces, cambian las reglas y se genera una nueva concepción de la física. Es decir, el mundo macro no tiene las mismas reglas que el mundo microscópico, y por lo tanto nace el mundo cuántico. En este mundo cuántico las reglas son distintas, es decir, la energía en este momento se encuentra cuantizada, y la energía en la física clásica es continua. Es decir, esto da el nombre a la teoría cuántica. ¿Sí? La energía, por lo tanto, está cuantizada. Podemos observar que nosotros tenemos el nacimiento de la teoría cuántica, donde podemos observar un fotón que es emitido con una energía suficiente. Este fotón es la partícula esencial de la luz, y la energía se encuentra cuantizada en distintos niveles de energía a medida que estos van aumentando. Entonces, en la teoría cuántica nace las nuevas ideas de Einstein,
en la cual se establece que la energía era discreta y por lo tanto se produce a saltos en paquetes discretos de energía, conocidos como los cuantos. Pero Einstein se sustenta en esto y define un cuanto de luz, ¿sí? Y este cuanto de luz se conoce como un fotón, una partícula cargada de luz. ¿Cuál es la idea de esto? Nace, por lo tanto, el concepto de la dualidad onda-partícula. Para adentrarnos dentro del comportamiento de la luz, nosotros debemos entender que la dualidad del comportamiento onda-partícula entiende a los electrones como ondas o como partículas, ambas a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Una onda se entiende como una agitación periódica, no puntual, que se propaga por el espacio. Es decir, la luz es una onda, pero a su vez, la luz o el corpúsculo de luz se puede entender como una bola pequeña de materia. Es decir, un electrón podría considerarse y es considerado como una partícula. Entonces, ¿qué sucede aquí? Comienza la llegada de la química cuántica. Si se establece que las partículas como electrones son partículas y ondas a la vez, entonces la luz también es una onda. Las partículas, por lo tanto, ¿son ondas de qué? Son ondas de probabilidad. La mecánica cuántica, perdón, entonces establece que la mecánica cuántica es una teoría de probabilidades, es decir, es una teoría del azar. Al final, pudimos, si las ondas finalmente se distribuían por el espacio en una forma no localizada, los electrones entonces podían estar en muchas partes a la vez, ¿sí? Entonces existen dos experimentos muy connotados que nos dan a entender el por qué los electrones tienen un comportamiento dual. En primer lugar, en la imagen superior, podemos observar el experimento de doble rendija. Este experimento de doble rendija es un experimento de Young realizado en 1801. ¿Cuál era el intento de este experimento? Discernir la naturaleza corpuscular de la luz. Entonces, ¿en qué constaba? En que se lanzaba un electrón sobre dos rendijas y si mirabas por cuál de ellas pasaba, ojo, pasaba por ambas a la vez. Esto a su vez trae consigo un principio que es fundamental en la mecánica cuántica, en esta nueva física y en estas nuevas reglas para el sistema, en el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué quiere decir este principio? Que no podemos determinar dos magnitudes simultáneamente. Por ejemplo, no se puede determinar la posición, no se puede determinar la velocidad simultáneamente, o la energía y el tiempo a su vez, sino que por separado. Otro de los experimentos que también sustentaron este comportamiento dual y que dieron una gran connotación fue la investigación al cual se sometió Einstein en 1905, ya que tomó los estudios acerca del efecto fotoeléctrico, ¿sí? El efecto fotoeléctrico en realidad consta de, incide un haz de luz llamado fotones, los cuales tienen una energía suficiente para poder arrancar un electrón de esta superficie de un metal, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ello? Que los fotones tienen una energía más alta que la función de trabajo que contenían los mismos electrones. ¿Cuál es la motivación de este trabajo? La motivación de este trabajo, si bien tenemos que la fotosíntesis es uno de los procesos de la naturaleza más importantes de captación de luz, podemos observar que en nuestra naturaleza tenemos plantas que absorben luz, pero si queremos observarlo desde un punto de vista químico, tenemos en realidad un fotón que incide en una molécula de clorofila. Esta clorofila tiene un centro reactivo en la cual existen sustancias dadoras y sustancias aceptoras
y con ellas, en estos centros reactivos, se favorecen las transferencias de electrones. La fotosíntesis se realiza a través de este fotosensibilizador que se llama clorofila. Y esta molécula de clorofila, en realidad, es un compuesto de coordinación con un centro metálico de magnesio, coordinado a 4 nitrógenos y con una esfera de coordinación con átomos de oxígenos y carbonos. Por lo tanto, habiendo tenido esta motivación, ¿cómo desarrollo entonces yo mi investigación? ¿Sí? Mi investigación nace desde la observación de todos los procesos de la fotosíntesis, las transformaciones que existían en ellas en la luz, cómo los procesos que transformaban la luz podían ser radicados específicamente en moléculas, y cómo estas moléculas iban a activar transferencia de electrones, es decir, iba a haber una activación molecular electrónica de estas moléculas, que es lo que tenía que hacer, por lo tanto, idear, revisar en la literatura. ¿Cuál era mi problema? Tenía solo algunos experimentos, pero quería algo más. Quería predecir. Entonces, el laboratorio ideó una metodología importante de cálculo. Entonces, tenemos ideas y estamos pensando en cómo gestionar esto. ¿A través de qué? De una herramienta fundamental que se conoce como la química teórica. La química teórica aúna los datos experimentales, la literatura y el uso de simulaciones computacionales. Entonces, el desarrollo de esta investigación actualmente es fantástico. ¿Cómo se desarrollan las simulaciones computacionales? Las simulaciones computacionales comienzan con tomar, por ejemplo, moléculas que se encuentran aisladas, sus patrones de difracción de rayos X, datos que están ya en la literatura reportados. Nosotros tomamos estas coordenadas espaciales, las transformamos a archivos computacionales. Estos archivos computacionales lo que están haciendo es modelar la ecuación de Schrödinger, en la cual la incorporamos en archivos de entrada, que van a ser próximamente calculados a través de un programa que contiene el centro de cómputo de la universidad. Nosotros trabajamos con un programa que se llama ORCA. Este es un paquete de datos que trabaja con la teoría funcional de la densidad. Por lo tanto, este archivo de entrada se traspasa, se envía a un centro de cómputo. Aquí los cálculos pueden depender. Hay cálculos que son muy largos, hay cálculos que son de pequeños segundos, y nos va a entregar un archivo similar a esto, pero es un archivo de salida, donde los resultados de lo que nosotros enviamos se puede reportar finalmente procesando por un computador, y encontramos con distintos programas nuevas moléculas, ¿sí? Entonces, en un principio dije que podíamos tomar moléculas que estuvieran reportadas. ¿Cuál era la idea de esto? Que nosotros pudiéramos sustentar nuestro trabajo y validar la metodología. O sea, comparar los datos que se encontraban ya en la experimentación para ver si es que estas simulaciones computacionales podían reportar datos que fueran certeros. La metodología existe y nosotros ahora tenemos una herramienta en nuestras manos increíblemente impresionante para poder predecir distintas propiedades. Entonces, las simulaciones computacionales actualmente no necesitan o no requieren necesariamente del patrón de difracción de rayos X, porque al tener una metodología, esta metodología transforma moléculas ahora a moléculas reales. Calcular o modelar algo que nadie tal vez pueda medir. Podemos hacer mediciones, por ejemplo, de estados electrónicos excitados, es decir, con niveles de energía mucho más altos que en laboratorios experimentales no se podrían conseguir fácilmente. Y además podemos reportar o simular moléculas que no se encuentran en la literatura.
Por lo tanto, las simulaciones computacionales en nuestro laboratorio de físico-química no tienen límites. El límite solamente lo da la teoría. Por lo tanto, los químicos teóricos tenemos la opción de poder predecir moléculas o sistemas moleculares donde la química experimental no puede trabajar. Por lo tanto, ¿cómo sustento mi investigación? Trabajando, estudiando, investigando, tomando datos experimentales para poder validar una metodología, tomando datos de síntesis de distintos complejos. Y si nos adentramos, por lo tanto, en la teoría, entonces yo debería explicar qué es lo que son las reacciones químicas. Los catalizadores. Y los catalizadores, como tal, son, podemos encontrar en primera instancia reacciones que son de tipo exotérmica y reacciones que son endotérmicas. En el primer lugar, las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan calor al medio. ¿Sí? Las reacciones endotérmicas son aquellas reacciones en las cuales se absorbe calor del medio. ¿Por qué es importante hacer hincapié en qué tipo de reacciones estamos trabajando? Porque los catalizadores son, son sustancias químicas que pueden facilitar las reacciones, ¿sí? Hacen que las reacciones sean más rápidas, ya sea si se libera o se absorbe el calor. Podemos observar en una reacción de tipo exotérmica que una reacción que no es catalizada tiene una velocidad es más lenta. En cambio, una reacción catalizada, como podemos observar en la curva en rojo, es una reacción muchísimo más rápida. Lo mismo va a suceder en una reacción de tipo endotérmica. ¿Cuál es la necesidad, por lo tanto, de poder estudiar reacciones catalizadas? Necesitamos estudiar esto. La espontaneidad de la reacción es un parámetro termodinámico. Entonces, para que la reacción que nosotros deseamos promover sea factible a través de la termodinámica, nosotros necesitamos parámetros en los cuales, en nuestros casos, serían, por ejemplo, los potenciales de reducción, ¿sí? Es decir, la energía de esta reacción puede ser expresada de otra forma. Bien. Los compuestos de coordinación son las moléculas que nosotros vamos a trabajar. A grandes rasgos, un compuesto de coordinación es un ion o una molécula neutra que está compuesta por átomos centrales que están unidos a un metal. ¿Sí? Estos átomos, el átomo central, se encuentra unido a átomos o un grupo de átomos que se denominan ligandos. Estos centros metálicos generalmente son metales de transición. Y estos metales de transición se encuentran en metales de transición son ligandos unidos a un centro metálico, y estos metales de transición, perdón, se encuentran en esta sección de la tabla periódica. ¿Sí? Podemos observar al costado que tenemos una molécula de clorofila que ya la habíamos determinado antes. Esta molécula de clorofila es un complejo con un metal de transición, es un complejo, perdón, de coordinación, y tiene un centro metálico. Es por ello la motivación de nuestro trabajo. Los complejos de coordinación, por lo tanto, son definidos como átomos con un centro metálico. Estos centros metálicos están unidos a ligandos. Estos ligandos se coordinan de acuerdo al estado
electrónico del iridio, del rutenio o del cobre, dependiendo de qué tipo de coordinación vayan a presentar. Es decir, el índice de coordinación va a depender específicamente del metal. Por ejemplo, en los complejos de rutenio y en los complejos de iridio, estos tienen una geometría octaédrica, pero esta geometría octaédrica en realidad muestra que tienen 6 ligandos. Si pueden observarlos en el rutenio, o pueden observarlos en el ligando, y a diferencia del cobre, nosotros tenemos un cobre que está coordinado, tiene un índice de coordinación 4 en este caso, y tiene 4 ligandos, ¿sí? O, como se observa en el cobre DAP2, tenemos 2 ligandos voluminosos bidentados. A continuación les voy a explicar un poco acerca del proceso de fotocatálisis. Un proceso de fotocatálisis son aquellos moléculas que tienen la capacidad de absorber un fotón a una energía que les permite posteriormente transferir un electrón a un nivel de energía más alto. Se produce, por lo tanto, en estos catalizadores, una fotoexcitación. Estos complejos, que son los compuestos de coordinación que mostré en la lámina anterior, actualmente nosotros los vamos a traducir como fotocatalizadores. Me voy a centrar, por lo tanto, en un fotocatalizador de cobre. ¿Por qué? Los catalizadores de rutenio y los catalizadores de iridio han sido uno de los más estudiados, ¿sí?, a lo largo de estos últimos años. El rutenio y el iridio tienen un comportamiento muchísimo más fácil en el laboratorio para poder trabajar. ¿Qué quiero decir con ello? Que estos complejos, estos compuestos de coordinación, el metal de transición de rutenio y el metal de iridio son muchísimo más caros y también claramente son fáciles de trabajar, tienen propiedades fotoluminiscentes muy importantes y muy estudiadas, y también tienen un potencial de reducción o de oxidación que los hace excelentes agentes oxidantes o excelentes agentes reductores. Pero qué es lo que necesitábamos nosotros? Poder encontrar algún fotocatalizador que contuviese algún metal que fuese amigable con el medio ambiente. El cobre no es tóxico, el cobre es un metal abundante en Chile, el cobre promete tener una serie de nuevos sistemas que nosotros vayamos a poder generar fotocatalizadores de nueva generación. Entonces, en estas nuevas incursiones existen, por ejemplo, estudios paralelos con complejos de cobalto, con complejos de níquel, donde nosotros vamos a poder tener nuevas incursiones en distintos tipos de complejos. Vamos a favorecer claramente el estudio de los complejos de cobre. Entonces, los fotocatalizadores de cobre. Nosotros tenemos en esta imagen, tenemos que entender que nuestro cobre, en nuestro fotocatalizador de cobre, el cobre tiene un estado de oxidación 1. Si nosotros queremos entender que el cobre nos centramos solamente en los orbitales del metal, estos orbitales presentan una geometría tetraédrica, ¿cierto? El centro de cobre, los ligandos, primera esfera de coordinación del complejo, orbitales del metal de cobre, se dividen en dos sets de orbitales, los orbitales E y los orbitales T2. Este cobre tiene 10 electrones, quienes se encuentran muy cerca del metal. Estos orbitales nosotros los denominamos orbitales D, ¿sí? Orbitales degenerados, pero que por campo cristalino se dividen en dos secciones de orbitales. Para esta molécula, por ejemplo, nosotros podemos hacer un llenado de orbitales para una molécula que tenga un estado fundamental. Podemos observar que tenemos 10 electrones.
¿Qué sucede entonces cuando yo someto a este fotocatalizador a una perturbación con la luz? Se producen claramente cambios en los electrones. ¿Y cómo? Un orbital de un electrón en un orbital T2 se siente perturbado, absorbe este fotón con una energía suficiente para hacerlo saltar a un orbital antienlazante, y este orbital en realidad se encuentra alojado de los ligandos. La importancia de este proceso de fotoexcitación es que nosotros podemos entender que el fotón, como una partícula fundamental de la luz, permite que exista una transferencia o una promoción del electrón, haciendo que este estado excitado, que es un estado electrónico con un nivel de energía más alto, podamos computacionalmente modelar el orbital en el cual nosotros vamos a encontrar este electrón. ¿Qué quiero decir con ello? Que podemos definir o identificar dónde el electrón se promueve en una región de probabilidad de la molécula. Y eso es el orbital. Hablé anteriormente de los orbitales de tipo D del cobre. Estos orbitales que son, en realidad, son los orbitales del metal, tienen distintas disposiciones. Y estos orbitales, en realidad, van a ser llenados de acuerdo a su posición espacial. ¿Sí? Y aquí se van a alojar los 10 electrones que anteriormente les mostré. A continuación, les voy a explicar acerca del proceso de catálisis fotorredox. En el proceso de catálisis fotorredox, nosotros tenemos una situación muy importante. Perdón. Nosotros podemos observar que tenemos un proceso de catálisis fotorredox. Si bien observamos en un ciclo catalítico, tenemos una molécula de cobre, un complejo de cobre, en este caso es un complejo del tipo homoléptico, que está bidentado a unas fenantrolinas, que son unos grupos voluminosos que protegen bastante este cobre. Este cobre presenta una geometría de pseudotetraédrica. Cuando se absorbe el fotón de luz a una radiación suficiente para que pueda ser promovido este electrón es captado por esta sustancia. Y esta especie que se encuentra excitada o con un estado electrónico y con una energía más alta, tiene la capacidad de transferir el electrón dependiendo de en qué decaimiento va a tener. Entonces, la importancia de estos ciclos catalíticos es que trabajar, nosotros podemos trabajar diseñando distintos complejos que tengan propiedades similares a rutenio y a cobre, en las cuales podamos trabajar con especies de oxidación o reducción suficientes para poder dar moléculas. Por lo tanto, la transferencia de electrones en los procesos redox es aquella transferencia, es aquel paso en el cual nosotros tenemos nuevamente una molécula en estado fundamental, una excitación electrónica, pero estas moléculas, por ejemplo, tenemos moléculas que son con ligandos similares, son complejos homolépticos, o con complejos que son de tipo heteroléptico, donde los ligandos o estos grupos voluminosos que se encuentran ligados al metal pueden ser distintos. ¿Qué quiero decir con ello? Dependiendo del tipo de fotocatalizador que nosotros estemos utilizando, va a ser su energía suficiente para poder hacer la transferencia de estos electrones en los procesos redox. ¿Cuál es la etapa crítica de este proceso fotorredox y a lo que nosotros debemos apuntar? Si podemos modelar la energía necesaria para poder hacer una excitación de esta molécula, vamos a observar que tenemos un proceso que es crítico.
Y en esta fotoexcitación nosotros podemos saber dónde existe la promoción de este electrón. Con ello podemos diseñar complejos fotocatalíticos. ¿Qué quiero decir con eso? Podemos ir sustituyendo distintos tipos de ligandos para que tengamos propiedades electrónicas más capaces. En esta lámina yo quiero hacer hincapié, por ejemplo, en que los complejos los cuales nosotros trabajamos tienen una energía asociada, pero esa energía asociada se traduce en una energía que actualmente se conoce como el potencial redox. Entonces, los datos que tenemos a continuación nos permiten, con nuestra metodología de cálculo, determinar casi todas las propiedades de los complejos sin necesidad de sintetizar los complejos. Entonces, significa finalmente que la energía de este fotón, que es un electrón de alta energía, lo que hace finalmente es convertir la energía de la luz en energía química, y nosotros podemos traducir los potenciales redox como un paraelectrón hueco. A continuación, les voy a mostrar un trabajo que se presentó en el Congreso Latinoamericano de Química. En este Congreso Latinoamericano fue el primer congreso que se hizo de manera virtual. Tuvimos un premio, vamos a salir publicados con mi tutor en ACS Chemistry. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero mostrar? Si bien yo hablé de las simulaciones computacionales, podemos observar en la realidad que estas simulaciones computacionales pueden ser observadas mediante imágenes tangibles en las cuales podemos observar distancias de enlace. Por ejemplo, aquí estoy mostrando un complejo de cobre, de los que ya les había mencionado anteriormente, en estado fundamental. Cuando sucede la fotoexcitación, el complejo toma una perturbación de esta energía, y este complejo difiere en sus distancias de enlace. También podemos observar distintos índices. Por ejemplo, existen cambios en la geometría cuando nosotros tenemos un complejo en estado fundamental, presenta una geometría de tipo tetraédrica. Al absorber el fotón y aumentar en energía, este complejo distorsiona su geometría, distorsiona su centro metálico. Es decir, presenta una geometría tetraédrica, absorbe el fotón, se excita, la molécula pasa a un nivel electrónico más alto y la geometría tiende a ser cuadrado plana. Entonces se pueden reportar los índices de distorsión de la geometría, indicados como se ve aquí a continuación, que con una geometría cuadrado plana, con una geometría pseudo distorsionada y con una geometría de tipo tetraédrica. Como podemos observar, esto en casi todos los complejos de cobre sucede una distorsión del centro metálico luego de la fotoexcitación, ¿sí? Como podemos observar, desde una geometría tetraédrica a una cuadrado plana. También podemos calcular distintos tipos podemos tener imágenes acerca de los orbitales moleculares de tipo pi de las fenantrolinas, por ejemplo, que eran los grupos voluminosos, que son los que acompañan a los complejos de cobre. Podemos observar también o plotear los orbitales moleculares de tipo pi para el complejo completo, en los cuales incorporamos tanto el centro metálico como los ligandos. Podemos plotear imágenes en las cuales vamos a mostrar las diferencias de densidad electrónica para, por ejemplo, un proceso de transferencia de electrones desde un estado fundamental a un estado excitado, lo que nosotros conocemos como un proceso MLST.
También se pueden plotear y encontrar, se puede hacer un estudio, perdón, de interacciones no covalentes para los complejos que estamos estudiando. ¿Qué quiero decir en este tipo de imágenes que podemos observar en la región verde? En esta región verde vemos interacciones de tipo covalentes o interacciones de tipo no covalente, dependiendo de el estado electrónico en el que nosotros nos encontremos. Entonces, podríamos eventualmente definir si incluso nosotros tenemos interacciones entre los anillos aromáticos, interacciones de pi stacking, interacciones que existen con los metales, las regiones en las cuales hay interacciones de tipo no covalentes dentro de la molécula. La importancia de ello, finalmente, son las aplicaciones de estos estudios. Y las aplicaciones se suceden finalmente en reacciones redox, las cuales pueden estar contenidas en la corrosión y en los metales, en baterías y en electrólisis, grandes aplicaciones industriales, y también en sistemas biológicos. Por ejemplo, grandes sistemas biológicos como las proteínas, donde nosotros podemos estudiar transferencias de electrones que se suceden dentro de un complejo, pero también existen procesos en los cuales no solamente la transferencia de electrones es promovida por algún tipo de energía externa, sino que esta transferencia de electrones es promovida por luz. Y como el centro de nuestro trabajo es la fotocatálisis redox, son reacciones de óxido de reducción mediadas por luz. Como conclusiones finales de nuestro trabajo es que el uso de estos fotocatalizadores de cobre, por ejemplo, con características similares a rutenio y a iridio, tienen una finalidad tan importante en la cual el cobre, al ser un metal abundante, el cobre además a ser amigable con el medio ambiente y el cobre a su vez a tener características electrónicas, propiedades, perdón, similares a las características que presenta el rutenio y el iridio, lo hace muy prometedor como un fotocatalizador de cobre. Además, como una de las conclusiones, pero en respuesta a los objetivos que nosotros queremos conseguir, es controlar el potencial redox mediante el diseño de los ligandos. ¿Qué quiero decir con esto? En palabras técnicas, nosotros utilizamos una nomenclatura que es el diseño racional de ligandos. Estos complejos de cobre que nosotros estamos estudiando pueden ser modificadas sus propiedades electrónicas y con ello sus propiedades redox si es que nosotros modificamos la estructura de los ligandos. Si nosotros estudiamos los distintos tipos de ligandos que pueden tener estos complejos de cobre, nosotros también vamos a controlar entonces la energética y vamos a controlar, por lo tanto, la termodinámica de estos complejos. Finalmente, una idea prometedora es diseñar nuevos fotocatalizadores de cobre, porque con este diseño de nuevos fotocatalizadores de cobre, nosotros vamos a estar fomentando finalmente la industria y vamos a hacer que el cobre sea el nuevo promotor de los fotocatalizadores de metales de transición. Bien, mi charla ha terminado. Quería dar los agradecimientos. En primer lugar, agradecer a mi tutor, el jefe de laboratorio Balas Quinter, Laboratorio de Físico-Química de la Universidad de Santa María, a mis compañeros de laboratorio. También quisiera agradecer a esta instancia del Mes de la Ciencia, impulsado por el Departamento de Química y finalmente por la Universidad de Santa María. Agradecer al doctorado conjunto al cual yo pertenezco entre la Universidad del Paraíso y la Universidad de Santa María. Agradecer al Centro de Cómputo, que es el que nos permite tener esta investigación que está surgiendo en nuestro laboratorio,
y bueno, a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la cual sustenta mi doctorado. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por esta interesante exposición. Ahora vamos a realizar algunas de las preguntas que han surgido durante la charla. La primera de ellas dice, ¿por qué el uso de cobre es tan importante en estos compuestos? Bien, el uso de cobre, en realidad, como expliqué anteriormente, nosotros tenemos complejos con compuestos de coordinación que tienen rutenio y que tienen iridio. Pero estos metales de transición son muy caros. Si bien son muy estudiados y son fáciles de trabajar en el laboratorio para poder sintetizarlo, tienen y presentan propiedades fotoquímicas muy importantes y como fotocatalizador también presentan propiedades muy importantes. eh, la necesidad de tener complejos con metales que sean más amigables con el medio ambiente y hacer, entre comillas, una química verde, lo hace como uno de los promotores más importantes para poder sustituir estos tipos de metales por cobre. ¿Qué es lo que sucede con el cobre? Es abundante en Chile, es uno de los metales más nobles, es amigable con el medio ambiente, no es tóxico, es barato de trabajar, pero está recién comenzando esta investigación, por lo tanto necesitamos hacer caracterizaciones electrónicas, electroquímicas para poder potenciar aún más esta prometedora línea de investigación. Mira, hay otra pregunta. ¿Qué implicancias tiene para la industria el uso de cobre y no de rutenio o iridio? Lo mismo de lo que explicaba anteriormente, es la factibilidad en la industria de poder utilizar metales que no sean tan caros. Y también como estamos actualmente buscando soluciones amigables con el medio ambiente, entonces necesitamos cualquier tipo de metal que sea sustituible, que tenga características similares a estos metales muy caros y que tienen características específicas para poder promover estas reacciones fotocatalíticas. El cobre es el prometedor actualmente. Y en esta misma línea nos consultan, ¿qué es un fotocatalizador? ¿Para qué se usa? ¿Es una molécula? Un fotocatalizador en realidad es una molécula o un compuesto de coordinación, como los mostré yo en la presentación. Es un fotosensibilizador, el cual tiene la capacidad de absorber un fotón, ¿sí? Este le entrega una energía suficiente para poder promover un electrón a un nivel de energía más alto. En este proceso, la molécula se excita. Y en esa excitación significa que hay un estado electrónico con una energía mucho más alta. Y en esta energía mucho más alta tiene vías en las cuales puede tener estados decaimientos oxidativos o decaimientos reactivos. Y en este tipo de decaimientos lo más importante es que nosotros podemos promover otros tipos de reacciones. Podemos ocupar agentes de sacrificio para poder, por ejemplo, hacer reducciones de CO2, water splitting, entre otro tipo de reacciones que son fotocatalíticas muy importantes en la industria actual. Ya, tenemos otra consulta más. ¿Qué es lo que quieres llevar a cabo con el cobre? Lo respondí creo que en las dos primeras preguntas. Eh, Queremos buscar complejos de coordinación en los cuales nosotros podamos contener un metal de transición de cobre. El cobre es chileno y creo que lo más importante que hay son tres aristas. Una, el- la industria, los costos, medio ambiente y la promoción de algún metal que sea nacional, para que podamos invertir en ciencia y tecnología y tener un desarrollo sustentable también con nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Otra consulta. ¿Las modelaciones desarrolladas por ustedes permiten conocer, por ejemplo, las posibles interacciones electrónicas entre estos complejos y semiconductores? Sí, claro. Existen distintas, no pude mostrar todo. Las simulaciones computacionales tienen distintas aristas. Nosotros modelamos con mecánica cuántica los complejos. Utilizamos, por lo tanto, distintas simulaciones en las cuales podemos, primero, observar cuáles son las características electrónicas de un complejo
Estas características electrónicas van a permitirnos entender cuáles son las transiciones electrónicas que existen en una fotoexcitación, por ejemplo, desde dónde puedo promover un electrón, desde el metal a un ligando, de ligando a ligando. Puedo también encontrar cuáles son las regiones de probabilidad donde yo voy a encontrar el electrón en un orbital determinado dentro de la molécula. Si bien la mecánica cuántica sabemos que es una teoría de probabilidades, nosotros podemos encontrar la región de probabilidad donde vamos a encontrar a ese electrón localizado o deslocalizado dentro de un metal o dentro del ligando en cualquiera de las reacciones del ciclo catalítico. Eso responde a la última pregunta que teníamos, que era ¿por qué se usa mecánica cuántica en este estudio? Y quiero Sí. leerte un comentario que llegó que dice, muy interesante presentación, felicitaciones, saludos desde Ecuador. Ojalá haya la posibilidad de compartir la presentación a los correos. Muchas gracias. Sí, claro. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Francisca, por la disposición a responder en las preguntas y, por supuesto, por la participación en esta charla. Bien, Antes de gracias. despedirnos, les recordamos que pueden revisar nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio web www.usm.cl y en nuestras redes sociales. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y que tengan un muy buen día. Gracias a usted. Buenos días.